Hay parón de selecciones, pero en este canal el fútbol no va a parar y por eso hoy os traigo el primer 1 para 1 del Fútbol Club Barcelona. Vamos allá. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? Como os digo, tengo muchas ganas de Fútbol Club Barcelona y a pesar del parón, que a mí particularmente no me entusiasma demasiado, he pensado en traeros distintos vídeos haciendo un 1 para 1 de todos los jugadores de la primera plantilla, además de algunos chavales del filial como Gerard Martín, Sergi Domínguez, Héctor Fort, que configuran parte ya de facto de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. Lo he dividido en distintos vídeos para tener así un contenido más ameno. Lo vamos a hacer por líneas. Hoy empezamos con la portería y la línea defensiva. Mañana tendréis el análisis aquí en el canal del centro del campo y ya la semana que viene el de la delantera. Creo que es un contenido interesante para tratar de hablar de jugador por jugador, de las expectativas que podamos tener, de qué papel pueden jugar con Hansi Flick, de los puntos de mejora, de los puntos también en los que son más flojos y más fuertes, para dibujar así una imagen completa de cada jugador. Sin más dilación, empezamos ya con la portería, donde hay uno de los pesos pesados, por no decir el más importante del primer equipo, el capitán del Barça, Marc-André ter Stegen, que como ya os he comentado en algún vídeo, creo que salvo la temporada 22-23, donde el Barça estuvo fantástico a nivel defensivo en Liga, concediendo poquísimos goles, y ter Stegen fue muy importante para el gran rendimiento y el título liguero, las últimas temporadas del portero alemán no han sido buenas. Tuvo un bache importante en los años anteriores, sobre todo las temporadas 20-21, 19-20, 21-22. Esos años ter Stegen estuvo mal, por debajo del nivel esperado, y ya el pasado curso para mí estuvo lejos de ser uno de los porteros más determinantes del mundo. Tengo muchas ganas de ver a este nuevo Marc-André ter Stegen, sobre todo porque ya tiene la capitanía y más allá de eso va a ser el titular en la selección alemana. A nivel emocional esto puede ser un plus importante para un portero que suma 10 temporadas en el Fútbol Club Barcelona, que es uno de los jugadores más importantes de este siglo en clave Barça y que tiene que ser pieza absolutamente estructural, sobre todo para lo que quiere y busca Hansi Flick. A mí hay dos cosas en las que Marc-André ter Stegen me genera más dudas. La primera es el juego lejos del área. Creo que es un portero que, debido a las lesiones, a tener un tronco también más pesado, un tipo de juego más lento, ha ido perdiendo esa agilidad. Es un portero que tiende a vivir bajo los palos. Y eso, evidentemente, en un juego en el que el Barça, en estas primeras 4 jornadas, ha sido el equipo de la Liga que ha situado la línea defensiva más alta con 52 metros, obliga al portero a tomar decisiones. Y esto a veces Marc-André ter Stegen prioriza mucho ese tipo de parada más de balón-mano, de quedarse bajo la línea para que el delantero dude y tenga más tiempo y así se termine atragantando, cuando yo pienso que para el estilo y el modelo de juego que quiere el Barça, ahí el guardameta tiene que ser más valiente. Aún así, ahora os voy a enseñar con datos de StatsBomb dónde ha menguado Marc-André ter Stegen también el otro aspecto las últimas temporadas. Vamos allá. Os he situado aquí en pantalla el mapa de tiros que ha recibido el Barça en lo que llevamos de temporada 24-25. El Barça ha recibido 26 disparos, ha encajado 2 goles, ojo, de los 2,2 que tendría que haber recibido. Por lo tanto, diríamos que está en la media de lo que tendría que haber encajado. Marc-André ter Stegen no ha realizado demasiadas paradas de mérito y ahí Marc-André ter Stegen no ha sido un futbolista que haya evitado demasiado. Si miramos los datos de la anterior temporada del Barça, encajó 42 goles sin contar los penaltis. En total fueron 44 de, ojo a este dato, 38,35 que marca la estadística avanzada. Según StatsBomb, el Barça tendría que haber recibido 38 goles y terminó recibiendo 42, repito, sin contar los penaltis. Por lo tanto, esto significa que Marc-André ter Stegen volvió a ser un portero que no paró lo que debía, que estuvo por debajo, y yo considero que un equipo como el Barça necesita ese portero que tenga la capacidad para estar por encima y por lo tanto reduzca drásticamente esta cifra. De hecho, salvo la temporada 22-23, que es una anomalía, Marc-André ter Stegen ha estado por debajo. En la 21-22 el Barça de nuevo tendría que haber encajado 35 goles, terminó encajando 36. Y solo en la 20-21 el Barça encajó un gol menos de lo que la estadística avanzada marca, 33 goles por esos 34 de media, que señalaba StatsBomb. Este dato es interesante. Aquí tenemos los goles que ha salvado el portero por encima de la media. El mejor portero en lo que llevamos de liga es Juan Soriano del Leganés. Ha evitado 0,76 goles más de lo que tendría que haber recibido su equipo. En cambio, fijaros, Marc-André ter Stegen en la parte baja de la clasificación ha concedido 0,13 goles más de lo que marca la estadística. Es uno de los peores porteros en este inicio de temporada, solo superado por Karl Hein del Valladolid, Diego Conde del Villarreal, Mamardashvili
y Dani Cárdenas. Por lo tanto, ahí Marc-André ter Stegen no está marcando las diferencias. De hecho, ha parado el 71% de los disparos, lejos del 88% de Oblak o de Juan Soriano, del 80% de Courtois o del 81% de Joan García. Por lo tanto, cifras estándares, normales para un Marc-André ter Stegen que de momento no está a ese nivel que yo quiero o espero de uno de los mejores porteros del mundo. Dicho esto, el Barça va a seguir necesitando la mejor versión pasadora de ter Stegen, que también es muy importante y donde ahí sí es uno de los mejores y siempre lo ha sido porteros del mundo. Ya estamos viendo en este inicio de temporada que en ese juego donde busca más juego interior entre líneas es muy importante el buen pie de Marc-André ter Stegen, pero yo, repito, creo y espero un pelín más del portero alemán en esta temporada. Y el siguiente portero, Iñaki Peña, un jugador que el pasado curso tuvo un impacto importante, tuvo que jugar bastante por esa lesión de Marc-André ter Stegen. De hecho, uno de los tramos más importantes del curso, donde el Barça se disputó la Supercopa, donde el Barça tuvo esos partidos ante Atlético de Madrid, Girona, Porto, para tratar de ver su camino en Liga y en Champions, ahí fue titular Iñaki Peña, que yo creo que fue de más a menos. Empezó bien, con sobre todo ese partido espectacular ante el Porto, ante el Atlético de Madrid, con muy buenas intervenciones, pero creo que terminó mal, con más dudas, el juego aéreo, sobre todo un portero que dejaba dudas en ese tipo de balones, y si uno de los grandes debes de ter Stegen es el no salir demasiado de la portería, qué decir de Iñaki Peña, un portero que sobre todo en ese partido de la Supercopa ante el Real Madrid, donde el Barça defendió muy mal a nivel colectivo, a Iñaki Peña no pudo ser una garantía a la hora de intentar tapar los ataques del Real Madrid. Creo que es un portero, para mí, que no tiene nivel como titular, como portero titular en el largo plazo para el primer equipo. Me parece un buen suplente, creo que es un portero seguro, con buenos reflejos, buen juego de pies, aunque ya digo, le faltan esas cosas para terminar de ser top. Está con 24, 25 años y por lo tanto tenemos que ver cuál es el futuro de Iñaki Peña, porque una vez ter Stegen abandone el equipo o se le empiece a buscar un relevo, creo que el Barça tiene porteros en la masía de más potencial que Iñaki Peña. Veremos si no tiene que tener otro rol protagónico este curso por culpa de las lesiones. Esperemos que no. Aún así, creo que es un portero que puede estar preparado cuando venga el reto para hacerte un apaño, para poder salvarte algunos partidos, pero yo no me lo creo como el portero titular durante una temporada. Vamos con los centrales, empezamos por el más joven de todos, por una de las joyas de la corona de este Barça, que es Pau Cubarsí, que en este inicio de temporada está siendo pieza vital. De hecho, recordemos que fue a los Juegos Olímpicos, no tuvo pretemporada con el primer equipo y ya en la primera jornada ante el Valencia fue titular, lo volvió a ser ante el Athletic Club, lo volvió a ser en Vallecas y lo ha vuelto a ser el pasado fin de semana ante el Valladolid. 4 titularidades consecutivas para uno de los mejores defensas del equipo y que va a ser, como ya os dije en verano, pieza absolutamente capital para el Barça de Flick. ¿Qué decir de Pau Cubarsí? Primero vamos a ver el radar de rendimiento de StatsBomb de su anterior temporada para comentar en qué excelió, cuáles son sus puntos a mejorar y dónde está actualmente. Vamos allá. Tenemos ya el radar de Pau Cubarsí la pasada temporada, donde fue importantísimo en el segundo tramo del curso, sobre todo a partir de ese debut en el Benito Villamarín en el mes de enero. Aquí tenemos los datos donde Pau Cubarsí destaca. Fijaros, el percentil está muy cerca del 90, incluso del 100 en muchos apartados, por encima del 90 en cuanto al porcentaje de acierto en el pase, en las entradas, tackles, 2,32 ajustadas al valor de la posesión, es decir, un defensa que va al suelo, que es agresivo en ese sentido. En balones largos sin presión, casi 10 por encuentro, fue uno de los defensas de la liga que jugó más en largo y con más precisión, y además también ha sido uno de los jugadores que rompió más líneas de presión desde el pase, con 11 envíos buenos por cada 90 minutos. Todo ello está en el top 10 de centrales europeos, en ese percentil impresionante que marca para un adolescente, que es algo brutal. Y aquí vemos los puntos a mejorar, sobre todo son dos. El juego aéreo, el año pasado estuvo con 1,9 duelos ganados y un 57% de acierto en estos duelos, cifras bajas pero que en esta temporada, en inicio de curso, ya ha logrado mejorar. De hecho, aquí tenemos el radar todavía muy escueto de lo que llevamos de temporada. Como veis, Pau Cubarsí ha pasado de ganar 1,9 duelos a más de 3, uno de los centrales de la liga que ha ganado más duelos aéreos por cada 90 minutos, suma 12 duelos ganados, es el tercer jugador de la liga en lo que llevamos, repito, en estas 4 jornadas, el tercer central que más duelos ha ganado, con un 63% de acierto en el duelo directo. Por lo tanto, son cifras bastante buenas, estándares, incluso te diría que notables para un jugador de su edad.
sigue siendo impresionante en balones que rompen líneas de presión, suma 12,2 por cada 90 minutos, ha mejorado en un envío más por cada 90 minutos y en el resto de apartados pues seguimos viendo que es un gran central. Entrada sigue estando muy por encima de la media, porcentaje de acierto en el pase, duelos individuales bastante buenos, pero las cifras todavía son bastante cortas. Con Cubarsí se trata únicamente de tratar de adivinar cuál es el techo del jugador. Con balón ya no solo es que sea uno de los mejores jugadores del FC Barcelona y de la Liga, es que es uno de los mejores que ha habido en los últimos años desde la posición de central. Tiene un potencial inmenso con pelota y estoy convencido de que el fútbol de Hansi Flick le va a beneficiar. De hecho, en estos primeros partidos ha cometido ese penalti el día del Athletic Club, un error porque estoy seguro que va a ir puliendo con el tiempo, pero en general está jugando muy buenos partidos. Recordemos que el Barça no ha tenido en las últimas jornadas, evidentemente, ni a Ronald Araujo, pero tampoco a Andreas Christensen, que fue la pareja titular el año de la Liga. Es decir, los dos centrales titulares en la mejor temporada defensiva del equipo no están, y ahí Pau Cubarsí está jugando con Íñigo Martínez, un jugador veterano al que prefiere defender cerca de su portería, y con Cubarsí está haciéndolo a más de 50 metros, está marcando la línea, tiene la capacidad de liderar, es un jugador inteligente, va bien en los duelos y evidentemente los puntos de mejora son los propios de cualquier chaval de su edad, la fuerza, la capacidad de chocar, la capacidad de tener un punto más de paciencia a veces en los duelos y no de irse tanto al suelo, pero tiene todos los conceptos defensivos para ser uno de los mejores centrales del mundo y con balón ya lo es de facto con 17 años. Vamos con el otro nombre que tiene que ser y lo está siendo ya muy importante, que es el de Alejandro Balde, jugador que la pasada temporada, cuando tenía que dar ese paso hacia adelante, confirmar el gran nivel del año de su debut en el título liguero, pues bueno, no terminó de arrancar. Jugó una temporada, sobre todo el primer tercio, en el que parecía que había perdido un punto de fuelle, en el que sobre todo pagaba las consecuencias del mal funcionamiento colectivo, no terminaba de brillar y luego la lesión lo liquidó para lo que quedaba de temporada. Y tiene que ser este un curso de reafirmación de Alejandro Balde y de momento creo que está haciéndolo bastante bien. Pero como siempre vamos a ver el radar de StatsBomb, vamos a ver el radar de la pasada temporada para ver aquello que Balde hizo bien y aquello que puede mejorar. Vamos allá. La pasada temporada Alejandro Balde no disputó muchos minutos por la lesión que tuvo, pero aquí en este radar se ve bastante bien pues un poco las dificultades que tuvo y aquello en lo que ya es absolutamente élite. ¿En qué es élite? A nivel defensivo es un jugador que comete poquísimas faltas, fijaros, 0,64 por cada 90 minutos, percentil 89, es decir, de los mejores en su posición. Es un jugador que no tiene la necesidad de ir al suelo, que no tiene la necesidad de ser muy agresivo porque tiene tanta velocidad que eso le hace ganador en los duelos. Un 85% de las veces salía ganador a la hora de realizar esa entrada, un percentil 96 fantástico. Presionaba bastante, pero luego en los porcentajes más negativos tenemos que sobre todo en cuanto a capacidad creativa se quedó bastante corto. Aquí lo tenemos, asistencias esperadas 0,07, percentil 45, muy bajo, por debajo de la media, teniendo en cuenta que el Barça es un equipo ofensivo, que el Barça es un equipo que le pide a sus laterales que lleguen a línea de fondo y que prácticamente estaba jugando como extremo. Es un jugador que tiene dificultades todavía en el último tercio, en la toma de decisiones y en el golpeo. No es un gran centrador, tiene mucho margen de mejora, es un jugador que tiene ese buen paso, ese buen pase raso, tenso, pero no es un centrador top a día de hoy, tiene mucho por mejorar y creo que además a nivel de toma de decisiones, cuando tiene que filtrar hacia adentro, cuando tiene que soltar la pelota, cuando tiene que fijar para encontrar a un compañero, le cuesta. Es un jugador que se fía mucho de su capacidad condicional, de su cambio de ritmo y por lo tanto yo lo que espero de él este curso, donde creo que puede mejorar mucho Balde, es a la hora de elegir mejor y de por lo tanto multiplicar sus cifras, porque la capacidad que tiene para ganar metros, para llegar a línea de fondo y para superar a jugadores con la conducción es impresionante. Si pule eso, si lo va mejorando, porque recordemos que es muy joven, va a ser un futbolista impresionante. Con todos los jugadores jóvenes sucede lo mismo, debutan, causan un gran impacto y en su segundo año hay puntos donde el jugador está un poco más bajo, donde pueden nacer más dudas, es normal, porque lo nuevo siempre gusta más. Cuando lo nuevo le seguimos viendo los mismos defectos que en la pasada temporada, se le exigen mejoras instantáneas y el jugador nunca progresa de forma lineal, tiene baches y en Balde esto es totalmente lógico. Donde también quiero ver esa mejora es en las conducciones desde atrás para romper líneas de presión. Allí creo que el futbolista del Barça tiene un potencial tremendo y de hecho con Flick ya lo estamos viendo. Yo estoy convencido de que va a hacer una gran temporada. ¿Qué podemos esperar de Ronald Araujo? Es una incógnita total porque el futbolista uruguayo
lleva meses lesionado y todavía no se le espera hasta dentro de un buen tiempo. Creo que a finales de noviembre, principios de diciembre, podremos ver los primeros minutos de Ronald Araujo y por lo tanto es difícil tratar de pronosticar lo que podemos ver de él, porque no hemos visto todavía nada de Araujo con Hansi Flick, lo que nos hace ser bastante escépticos. Lo que sí podemos decir es que por lo que estamos viendo del estilo de juego de Flick, ahí Araujo tiene que tener ese papel que ya tenía con Xavi de central corrector, de ser ese futbolista que puede solucionar y apagar fuegos en largas distancias. Es un jugador absolutamente dominante en el cuerpo a cuerpo, es un futbolista agresivo, es un jugador que no deja prisioneros y eso es importante si tú quieres tomar tantos riesgos. De hecho, ahora vamos a ver el radar de la pasada temporada, que para mí fue un poco floja de Ronald Araujo, sobre todo comparándola con la excelente temporada que tuvo en la 22-23. Vamos allá. A nivel puramente estadístico, Araujo es un jugador que tiene la capacidad para siempre estar en posiciones altas, sobre todo porque, repito, a nivel condicional probablemente sea uno de los centrales más espectaculares que hay. Fijaros, percentil 94 en el duelo aéreo, 77% de victorias en este tipo de situaciones. Eso es algo importantísimo, sobre todo porque el Barça, con su presión, es un equipo que exige mucho juego directo a los rivales, y tener a un futbolista tan poderoso en el juego aéreo es un alivio. Ganaba casi 3 duelos por encuentro, solo era regateado 0,32 veces por cada 90 minutos, una cifra alta, pero repito, la pasada temporada esta cifra era más baja de lo normal. Normalmente Araujo solía tener mejores cifras en temporadas anteriores, y ese 65% de acierto en el golpeo en largo, cifras mejorables. Yo creo que, por ejemplo, Cubarsí está en un 77, no le pedimos esa excelencia, pero sí creo que rondar el 70 tendría que ser uno de los objetivos. El año pasado, de hecho, fijaros, Araujo cometió 1,2 faltas por cada 90 minutos, percentil 32, eso significa que está bastante por encima de la media, un jugador que llegaba más tarde, que el equipo se partía más, y él ahí le faltaba ese punto de lectura, y precisamente ahí es donde quiero ir. Más allá de las situaciones con pelota, donde todos sabemos que Araujo tiene que mejorar, pero la mejora ahí yo creo que va a ser limitada. Puede ser un jugador aseado, no me espero que de repente se transforme en un superfutbolista en esa faceta. Donde yo sí le exijo más a Ronald Araujo es en las situaciones de último hombre en línea defensiva, de saber marcar el fuera de juego, de saber liderar la línea, de poder marcar la línea defensiva y no solo defender situaciones de emergencia, porque el Barça al final, con el sistema de Hansi Flick, estamos viendo que todo funciona como un acordeón, y para ello es muy importante contar con un central valiente que prefiera defender hacia adelante que hacia atrás, y de momento Araujo nos ha demostrado que le gusta más priorizar esos espacios que hay a su espalda porque se siente invencible, que no tanto la defensa hacia adelante, que requiere un punto más de astucia. Ahí es donde yo quiero ver la mejora de Araujo, que con 25 años espero que dé ese paso hacia adelante. No dudo de que va a ser un jugador muy importante. Cuando regrese Araujo estoy convencidísimo de que lo veremos de titular, porque sus condiciones físicas, su capacidad de liderazgo son elementos troncales para este proyecto, y ojalá regrese a su máximo nivel. Íñigo Martínez está siendo pieza importante en este Barça por las lesiones de Christensen y de Ronald Araujo. Está siendo titular en este inicio liguero y a muy buen nivel. Es un central que llegó como parche la pasada temporada, que llegaba además con dudas, porque recordad que tardó en debutar precisamente por esa lesión que arrastraba de su etapa en el Athletic, y que ya en el Athletic era un central que priorizaba más defender el punto de penalti, se sentía más seguro en el juego directo en esas zonas, que no tanto defendiendo hacia adelante. De ahí que perdiese también parte de la titularidad ante jugadores como Vivian o como Paredes, porque son futbolistas más jóvenes, más preparados para este tipo de situaciones. Pero la verdad es que Íñigo Martínez está siendo una grata sorpresa. Ya el pasado curso tuvo muy buenos tramos, y en este inicio está volviendo a demostrar todo lo que puede aportar, que es una gran zurda, tanto para mirar lejos, con uno de los mejores golpeos en largos de toda la primera división, como también para filtrar, un futbolista que en el juego aéreo es muy dominante, tanto a nivel defensivo como también en situaciones a balón parado, y un jugador contundente. Es verdad que a veces le falta un punto de velocidad, es verdad que a veces muchas faltas porque llega un pelín tarde, pero todo ello lo suple con esa agresividad propia de un central experto y veterano. Vamos a ver el año pasado el radar de Íñigo Martínez para ver qué nos puede dejar el papel del futbolista navarro. Vamos allá. No está nada mal el radar, honestamente, del central navarro. Fijaros, en el 1 para 1 defensivo solo cometía 0,63 faltas por cada 90 minutos, una cifra muy baja, en el percentil 86. Solo fue regateado 0,13 veces por cada 90 minutos. Araujo hemos dicho 0,32, es decir, prácticamente
2 veces menos que el central uruguayo, una de las mejores cifras de toda la primera división y de las 5 grandes ligas. En el golpeo en largo, un 68%, es verdad que la cifra no es muy buena, pero porque también es un jugador que busca envíos muy verticales, casi 7 por encuentro, y en el juego aéreo, casi 3 duelos ganados por partidos con un 64% de acierto. Vemos que, por ejemplo, en cuanto a las entradas, no realiza demasiadas, es un jugador que no va demasiado al suelo, le prefiere ese cuerpo a cuerpo, donde es un jugador muy fuerte, pero en general, ya digo, con sus datos en la mano, la temporada anterior de Íñigo Martínez fue muy buena y yo espero lo mismo este curso. Al final el papel de Íñigo Martínez tiene que ser el de cuarto central, pero por circunstancias está siendo el central titular, pero con el regreso de Araujo y de Christensen, yo creo que entre ellos dos y Pau Cubarsí van a disputarse esas 3 plazas de centrales titulares, pero con el calendario tan exigente, Íñigo Martínez estoy convencido de que va a seguir siendo muy importante. Vamos ahora con uno de los nombres más interesantes de analizar, que es el de Andreas Christensen, que al final de mercado parecía que incluso podía salir del FC Barcelona, que el año pasado terminó siendo el mediocentro titular del Barça y que este curso lo había iniciado como central. Todavía no hemos visto demasiado de Christensen con el Barça, pero yo estoy convencido de que para Flick el danés es un central, porque al final Christensen es un jugador que tiene la capacidad tanto para corregir situaciones a la espalda, es un futbolista con buena aceleración, es un jugador inteligente que es capaz de marcar la última línea, muy pulcro en la toma de decisiones y que pierde muy pocos balones. Quizás le falte ese punto de activación, ese punto de agresividad, pero lo suple, repito, con esa capacidad física para poder corregir distintas situaciones y siendo un jugador muy inteligente que además también asume sus limitaciones, por lo tanto eso hace que sea un futbolista mucho más aprovechable. Vamos a leer el radar de Christensen la pasada temporada para ver qué nos puede ofrecer. Vamos allá. La pasada temporada Christensen no estuvo demasiado fino porque tuvo lesiones, acordaos, ese talón le trajo muchos problemas, no estuvo al 100% prácticamente nunca de forma recurrente, tuvo que ser sustituido en muchos partidos, y aquí tenemos un poco el radar de Christensen en la anterior temporada. Juego aéreo impecable, el 74% de duelos ganados, el segundo mejor jugador de la plantilla del Barça por detrás de Araujo, es un futbolista imponente en este tipo de situaciones, el 78% de acierto en balones largos, la mejor cifra de la primera plantilla, eso sí, solo 3 envíos por cada 90 minutos. Hemos visto que, por ejemplo, Íñigo Martínez, Araujo o Cubarsí daban 6 por partido. Christensen prefiere limpiar zonas con el pase filtrado, jugar en corto y no tanto buscar ese envío largo, aunque cuando lo hace es un jugador bastante fiable. Solo era superado 0,38 veces por cada 90 minutos, sin ser élite en esa cifra, sí es una cifra notable, por lo tanto bastante positiva, y en el resto de apartados fijaros donde cuando más baja es en todo aquello de la agresividad. Es un jugador que realiza pocas entradas, comete más faltas que la media, 1,13, una cifra que subió el año pasado, repito, los centrales el curso anterior cometieron muchas más faltas porque el Barça estaba mucho peor colocado y el 70% de las veces ganaba las entradas que realizaba, una cifra también que le situaba en el percentil 35 y por lo tanto en la parte baja de la clasificación. No fue una de las mejores temporadas para Christensen, repito, pero sigo pensando que va a ser un jugador muy importante y que con Hansi Flick veremos una muy buena versión suya, porque al final no deja de ser un central que tiene la capacidad de jugar a distintas cosas. Él puede resguardarse más en esa línea de 3 como hace en su selección o como hacía en el Chelsea, ha demostrado ya poder defender grandes distancias porque tiene una buena aceleración y que si físicamente está bien, además se complementa a las mil maravillas con Araujo, con esos dos perfiles más corrector y más líder, y con Cubarsí creo que también pueden hacer una buena pareja en determinados escenarios. Vamos ahora con uno de mis jugadores favoritos del FC Barcelona, que no es otro que Jules Koundé. Ya sabéis que yo siempre he valorado en muy alta estima el nivel, el potencial y el rendimiento del jugador francés. El año pasado me acuerdo que sobre todo a partir del mes de octubre, noviembre, le cayeron muchos palos a Koundé en ese tramo central de la temporada. Honestamente no estuvo bien el futbolista del Barça, pero repito, es que el colectivo el año pasado, estamos repasando la línea defensiva y vemos que Araujo no estuvo a su nivel, que Christensen tampoco, que Koundé bajó, que Valde bajó, es decir, la defensa titular del Barça campeón de Liga, todos bajaron 1 o 2 escalones, y los que estuvieron mejor fueron precisamente los debutantes, Íñigo Martínez y Pau Cubarsí en este Barça, y esto yo creo que también nos da un mensaje de por qué los problemas colectivos afectan tanto al rendimiento individual de una última línea que tuvo que lidiar con demasiados problemas crónicos. Creo que Koundé ya ha demostrado, sobre todo en su primer año, el tramo inicial del pasado curso, el final, la Eurocopa que ha hecho en 2024 y estas primeras 4 jornadas, que es uno de los mejores
defensores del mundo. Un jugador además que con balón está empezando a destapar todo aquello que tiene dentro, porque con Lamine Yamal forman una pareja fantástica. No se me ocurren muchos más jugadores capaces de complementarse tan bien con Lamine como Jules Koundé. El otro día lo veíamos en la lupa que os dejo por aquí. Cuando el Barça necesita que Koundé sea ese tercer central porque Lamine está en amplitud, lo es. Cuando necesita que Koundé rompa el espacio para dar ese apoyo y darle esa opción de pase extra a Lamine, también lo hace. Es un jugador que puede romper en zonas interiores. Tiene además un muy buen centro llegando hacia línea de fondo. Es un jugador bastante completo con balón y luego defensivamente desde el lateral es un plus tremendo. Es un futbolista duro, es un futbolista capaz de ganar duelos. En el juego aéreo es muy bueno. Es un jugador inteligente y lo mejor, está en esa edad en la que tú esperas que un defensa empiece a asumir más galones, en las que empiece a mejorar todavía más, porque recordemos que Koundé tiene 25, 26 años y en estas edades un futbolista, un central, es cuando empieza a mostrar su mejor nivel. ¿Qué nos mostró el Koundé de la pasada temporada? Vamos a verlo. Fue uno de los futbolistas más importantes para el Barça para progresar hacia el último tercio. Fijaros ese 8,7 progresiones hacia el último tercio, percentil 99 para los laterales, es decir, fue uno de los laterales más importantes en Europa a la hora de hacer llegar la pelota, ya sea en conducciones desde el pase hacia los últimos metros del campo. También en el duelo aéreo, 64% de duelos ganados, una cifra muy alta, percentil 88, jugador que cometía pocas faltas, 0,78 faltas por partido, percentil 79, y eso que quedó muy expuesto en el 1 para 1, y además solo 0,78 pérdidas de balón en malos controles o en robos. Por lo tanto son cifras muy positivas teniendo en cuenta que es un jugador que asume riesgos, que le gusta regatear, recortar y jugar hacia adelante. Eso nos muestra el potencial que tiene Jules Koundé desde ese lateral, y de momento con Flick yo lo que espero de él es que dé un paso más a nivel ofensivo, es decir, que con Lamine Yamal esa sociedad fruto de la madurez de Lamine y de la complementariedad de ambas piezas todavía se vea más, que sean dos jugadores que se busquen, que se miren todavía un poco más, y que además Jules Koundé ofrezca esa versatilidad desde la zona exterior, con capacidad para ser un tercer central, para ser un lateral largo, un lateral más corto, incluso central, porque creo que uno de los mejores puntos que tiene el francés es precisamente esa habilidad para hacer muchísimas cosas en una. Turno para Eric García, futbolista que regresa de la cesión en el Girona, que fue una pieza muy importante en el Barça, sobre todo en su primera temporada en esa 21-22, donde fue el central titular junto a Piqué o a Ronald Araujo, y que ha regresado tras una magnífica temporada en el Girona en un sistema muy diferente, con Mitchell, con esa línea de 3, haciendo incluso a veces de lateral diestro, y lo hemos visto que de momento en los partidos de Liga Hansi Flick lo está utilizando de mediocentro. Dato muy importante, porque a lo mejor tenemos que empezar a juzgar a Eric ya como un mediocentro y no como un central, no porque lo sea, sino porque está jugando de él, y por lo tanto, si tú juegas de mediocentro, aunque no lo seas, al final te terminas convirtiendo en lo que haces en el campo. Es un futbolista que, como os digo, ha jugado de lateral con Mitchell, está haciéndolo ahora de mediocentro con Hansi Flick, pero él es central de formación, y eso habla muy bien de la capacidad táctica que tiene Eric para adaptarse a distintos roles. Para mí es un futbolista muy importante para tener en rotación. ¿Por qué? Primero, porque es un jugador que sabes que te va a dar un nivel medio muy alto, que puede tener partidos con errores, evidentemente que los puede y los va a tener, pero también en el Barça ha dado partidos y tramos de un nivel notable, alto, excelente. Eso no se puede olvidar, no se puede tachar de la lista. ¿Que quizás tiene el nivel para ser el central titular del Barça? Pues probablemente no, pero para ser un jugador de rotación que pueda salirte para hacer una línea de 3 en determinados escenarios, que pueda complementarte a una pareja y que además te da ese plus desde el medio centro, esto es una maravilla. Un jugador joven, de la casa, con capacidad para liderar, un tipo además que es muy de fútbol y que entiende muy bien el juego. Creo que todo ello lleva a ser optimistas con la temporada de Eric García, en el rol que le va a tocar, que probablemente sea pues del último central en plantilla y de una opción más secundaria para el mediocentro, sobre todo cuando Gavi y De Jong vayan a regresar. Pero teniendo en cuenta las lesiones, que hay muchos partidos y que el Barça va a ser un equipo dominante, contar con un perfil como el de Eric, que te puede abrir tantas puertas, siempre es positivo. Vamos a ver qué nos dejó su pasada temporada en Girona, porque, repito, fue muy buena. Vamos con el radar, vamos allá. Como no podía ser de otra forma, donde marcó las diferencias fue con balón. Fue uno de los centrales que ayudó más a progresar a su equipo, al Girona, hacia el último tercio, más de 7 veces por encuentro, más de 10,5 pases que rompen una línea de presión por cada 90 minutos, ganó casi 3 presiones por partido. Uno de los puntos fuertes de Eric, y también una de sus debilidades, es que va a muerte en el duelo. Sabemos que no suele conceder demasiado espacio porque precisamente, a diferencia de Araujo, condicionalmente Eric García tiene muchos más problemas para poder defender la profundidad y por lo tanto él prefiere ser agresivo. Pero en un equipo que funciona bien,
que defiende junto, que tiene la capacidad para orientar al rival hacia ciertas zonas, contar con un jugador que es capaz de ganar 2,7 presiones por cada 90 minutos, percentil 81, es decir, parte alta de la clasificación en los centrales, es muy positivo. Duelos aéreos, puntos flojos de Eric, ya lo sabemos, 55% de acierto y apenas 1,66 por partido. Ahí es uno de sus puntos a mejorar, aunque creo que no tiene demasiado margen de mejora vista la edad. Por lo tanto, es un futbolista que no te va a servir si tú quieres jugar a ese frontón para evitar los duelos directos, pero sí es muy hábil evitando que el delantero le pueda ganar la posición. Con 2,31 entradas buenas por partido, percentil 90, también muy agresivo, y el resto de cifras, como podéis ver, son bastante positivas. Por lo tanto, temporada notable, alto, excelente diría yo, de Eric en Girona, y creo que va a ser un jugador importantísimo a nivel de rotación para el Barça, y es un lujo poder contar con un perfil de este calibre para poder complementar tu plantilla. Y ya para cerrar, vamos con los 3 nombres del filial que están siendo importantes. El de Héctor Ford todavía no ha debutado, acordaos que tuvo una lesión en esta pretemporada que le dejó apartado y por lo tanto ha entrado más tarde en dinámica de primer equipo. Yo de Héctor espero lo mismo, que siga creciendo. Al final es uno de los jugadores más jóvenes de la primera plantilla, es nacido en el 2006, es un chaval que creo que tiene la capacidad para jugar tanto de central, de hecho él es central de formación o de lateral, es un tipo físicamente fuerte, rápido, potente, pero que todavía tiene aspectos a mejorar. En el 1 para 1 defensivo a veces pierde o no se perfila bien, es un jugador que además también su espalda tiene que corregir ciertos tics a nivel defensivo, porque siempre se ha fiado en categorías inferiores mucho de su físico, como es lógico, y por lo tanto tiene ese margen, pero creo que es un futbolista que en clave futuro puede dar bastantes cosas, porque al final tiene esa capacidad de jugar en distintas posiciones, y estoy convencido de que cuando esté bien, Hansi Flick le va a dar minutos, y puede ser una pieza para dar descanso a Jules Koundé, y para poder completar ciertos onces en determinados momentos de la temporada. Con Sergi Domínguez, honestamente, es una sorpresa muy importante, porque me parecía un central que no tenía ese nivel, ese potencial para estar formando parte de la primera plantilla. Veía, por ejemplo, a nombres como Andrés Cuenca o como Mbacké con más caché para formar parte de esa teórica primera plantilla, incluso a Mika Faye, pero de momento parece ser que Sergi Domínguez se ha ganado la confianza de Hansi Flick. Es un jugador que tiene buena salida de balón, que es capaz de filtrar esos envíos, además es un futbolista ciertamente con un buen punto de velocidad, pero ya hemos visto en pretemporada que tiene problemas en los duelos individuales, que a veces pierde su referencia y le gana en la espalda. Creo que no le va a dar para ser jugador importante en esa rotación, pero sí que bueno, puede ser un buen complemento en determinados momentos y que seguramente en Copa, en partidos menos exigentes, pueda tener su momento, pero yo no esperaría de Sergi Domínguez la irrupción, por ejemplo, o el papel de Héctor Ford el pasado curso. Creo que es otra dimensión de jugador y además acabamos de repasar la lista de nombres que tiene por delante. Y ya para cerrar, el nombre de Gerard Martín, un futbolista que ha sorprendido muchísimo. Finalmente se ha quedado él y no Alex Valle, y es que la pasada temporada en el filial solo se perdió un partido en toda la temporada, solo en un partido no estuvo disponible, fue por sanción. Jugador que físicamente es muy fuerte, estamos hablando de un lateral de 1,90 con capacidad para ganar duelos aéreos, para chocar, para ser resistente sobre todo a nivel defensivo, y luego con balón es un futbolista que centra bien, tiene buen pie para poder meter ese centro llegando a línea de fondo. No le pidas muchas cosas a nivel creativo, no tiene tampoco ni la cambio de ritmo ni la capacidad de eliminar rivales de Alex Valde, pero sí tiene otro tipo de cosas que le pueden permitir hacerse un hueco en ese primer equipo, como la segunda opción de Gerard Martín. De hecho, vamos a ver ahora el radar de la pasada temporada en Primera Federación del futbolista azulgrana. Vamos allá. Como apreciáis en pantalla, a nivel defensivo, fijaros, este dato me parece importante, casi 6 despejes por cada 90 minutos, fue el lateral que hizo más despejes de toda la Primera Federación, percentil 99, es muy imponente en el juego aéreo, esto es un dato importante. Intercepciones, 2,7 por cada 90 minutos, el 79% de las entradas exitosas, un percentil 88, 2,5 entradas buenas por cada 90 minutos, percentil 80, a nivel defensivo, repito, jugador muy notable. Eso sí, en el último tercio, bueno, poca presencia en el último pase, no demasiados buenos centros. También es verdad que eso alimentado por un estilo de juego en el que él era más un lateral más corto. En banda derecha el Barça tenía un jugador que iba por dentro y usaba mucho a los extremos, y por lo tanto ahí Gerard Martín quedaba muchas veces como ese tercer central, pero creo que es un futbolista, como digo, muy capacitado para poder tener ciertos minutos de calidad en primera división. Aún así, a mí me cuesta creérmelo
como suplente de Valde si hay una lesión de larga duración. Creo que el Barça ahí pierde talento, capacidad asociativa con la baja de Cancelo, que era un futbolista que te quitaba cosas en defensa, pero que al final, si se lesionaba Cancelo, creo que todo el mundo estaba convencido de que te podía dar un muy buen rendimiento. En cambio, con Gerard Martín tengo esas dudas porque creo que es un jugador al que le pueden faltar cosas para poder tener ese impacto. Pero aún así, convencidísimo de que si Hansi Flick ha decidido quedárselos porque le ha visto cosas, de que puede sumar en esa rotación en el lateral del FC Barcelona. Hasta aquí este vídeo, este primer vídeo de el 1 para 1 del Barça en la portería y en la defensa. Como os digo, si os gusta este contenido, dadle un like, comentad en el vídeo y compartidlo, que me ayudáis muchísimo y esto no para de crecer. Espero que me acompañéis en este apasionante viaje y como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.